Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Falten 5 hores pel vol 702 a Ginebra. Tampoc? Bueno, encara puc fer una altra partideta. Jo, que sempre he estat lluny del dolor, entre les ombres. Sempre l'envien a ell i jo em deixo contenir. Només per tocar-lo. Perquè em toqui, encara que sigui apallissant-me. Si ho tinc ben entès, segons m'ha dit, ara mateix li sembla bé la situació que té amb en González. ¿Es Adelaida? ¡Sí, ya viene! ¡Qué guapa está! ¿Y qué andares? ¿Quién pudiera casarse con ella? Ya sabes que Adelaida no busca marido. Porque no lo necesita, ¿verdad, Adelaida? Ah, hola. ¿Estabais hablando de mí? Dicen que no te interesan tus pretendientes. Claro que no. Son una panda de engreídos, egoístas y... ¿por qué iba a querer casarme? Estoy muy tranquila con mi madre, mis flores, mis amigas... Y ya sabéis lo que siempre digo. Soy Adelaida, estoy bien sola. No me jodas con tus planes de cortejos y de bodas, vete y llora. Esta es mi decisión. Por mucho que te vendas, yo no cambio de opinión. ¿Quieres que sea tu muñeca hueca, una vida seca? ¿Pagar una hipoteca y no follar por la jaqueca? ¿Ves mi mueca? Pues le pides a tu mami las tostadas con manteca. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a Nación Podcaster. Hoy os traigo un podcast que me gusta muchísimo. He de reconocer que tampoco he escuchado todos porque es un podcast que escuchar de verdad. No vale trabajar y ponerlo de fondo, porque tiene como muchos matices. Hoy os traigo, no están todos, pero voy a decirlos a todos: Ana Ferrer Albertí, Laia García, Vicente Ortega, Pau Pérez y Clara Schwarz. Muy buenas, muchachos de Very Sit Sulfuric. Hola, muy buenas. Te digo que Clara te permite que digas su apellido un poco como te dé la gana. Que si dices Schwarze o dices Schwarze, te da permiso para todo. Bueno, muchachos, Very Sit Sulfuric, sois unos artistazos, así lo digo. Esto va a haber mucho jabón en este podcast porque me gusta mucho. Ya lo aviso, ya lo aviso. Qué manera de empezar el día, macho. Sí. Voy a ir flying. Además, os he visto 2 veces en directo hacer el podcast, una en FanCon y otra en Podnight, y ya lo flipé más, porque yo pensé que veníais... técnico, claro, o sea, que ya has vivido la full experience. Exacto, yo pensaba pues, que veníais a hablar de vuestras mierdas, ¿no? Como hoy aquí vamos a hablar de vuestras mierdas. Pero no, allí veníais a hacer un show en directo, un episodio muy parecido a cómo lo hacéis, que sobre todo en este episodio quiero que me expliquéis, que la gente vea cómo trabajáis, para que veáis, para que la gente vea por qué estoy aquí tan flipado. Para mí, o sea, veo que venís del mundo del teatro, actuáis, cantáis, ilustráis, bailáis, pero no se ve, pero bailáis porque lo he visto por ahí en currículum. A veces grabamos bailando y todo. Bueno, esto se dice mucho, ¿no? Según la postura se nota, pues para actuar también, ¿no? Si bailáis se nota que estáis bailando. Es una finura que hacemos, que es como nadie lo va a percibir, pero si estoy bailando yo me siento mejor. Es un regalito que nos hacemos, ¿sabes? A nosotros. Por supuesto no lo hacemos, ¿eh?
Si nadie nos conoce, no sabe de qué coño estamos hablando. Que no se crea que de verdad somos 3 idiotas que están bailando delante del micrófono. Bueno, pero también hacéis muchos shows, ¿no? Si entramos en la web de Verisith Sulfuric, se os ve ahí con un traje, un micro, como un escenario. Sí, hemos hecho bastantes shows en directo y tal, ya con la tontería, pero seguimos sin bailar. Bueno, no, de hecho sí hemos bailado en directo alguna vez. Te voy a mentir, sí hemos bailado en directo alguna vez. En la intimidad de la grabación estándar no se baila. No, entre tomas a lo mejor sí, mientras estás locutando no. Claro, porque el tema de Verisith... Bueno, primero, muchas veces me pregunto qué significa Verisith Sulfuric, qué es ese pescado que tenéis ahí. A lo mejor vale, es un... Sí. Esto es la eterna pregunta que sí. yo siempre tengo que responder Pues... porque es mi culpa y solo mi culpa. Verisith Sulfuric no significa exactamente nada. O sea, Verisith es un tipo de pez verícido, lo que pasa que aquí creo que por Europa no existen, están más en las Américas los verícidos y es una palabra que muchos correctores te van a marcar como incorrecta. Y después sulfuric es sulfúrico, es para hacer un poco un juego de palabras con ácido sulfúrico. Lo que pasa es que yo lo que quería, porque el título se lo puse yo cuando todavía era mi proyecto, digamos, cuando el resto de equipo no era el equipo estable, sino unos colaboradores que yo pensaba tener, pues esto, yo lo que quería es que no te viniera nada a la mente exactamente cuando escuchabas el título o leías Verisith Sulfuric, porque como cada episodio es radicalmente distinto del otro, me parecía un poco tonto ponerle un título del rollo, la historia del mes, no sé, me parecía como muy cursi. Y entonces le puse un nombre difícil de escribir, difícil de pronunciar, difícil de entender, también un poco a nivel de pataleta, porque yo venía de la pura radio y a mí me gusta hacer cosas muy raras con el idioma y en la radio no te dejan hacer esto. Por razones muy lógicas, que es que el oyente tiene que entender lo que está pasando y el locutor tiene que saber pronunciar lo que está pasando, pero bueno, como en podcast no tienes ninguna norma ni ningún jefe, dije, esto no lo voy a poder hacer más en mi vida, o sea que aquí tenemos Verisith Sulfuric. Bueno, pero tú lo has dicho como un tono de negativo, mea culpa, pues yo al revés, me parece ideal. O sea, sí que es verdad, cuando veo el pez me recuerda a aquel libro de El Yubarru, que es cuando descubrí que era un pez también. Digo, pues esto debe de ser por ahí, seguro que es un pez. Veo que pues sí. Está, ¿no? Gracias por la de esto positiva, pero el problema es, o sea, a mí el título me gusta, el problema es cuando, no sé, llamas a un teatro para reservar una sala y dices, Verisith Sulfuric se escribe B-E-R, esta es la cuestión. Bueno, menos llamas tú y no Clara Warner. Sí, si no, tiene que hacerlo 2 veces. Todo el equipo tiene el mismo problema. Sí, també cuando te preguntan ¿cómo va això de l'àcid? Ya, directamente claro. L'àcid, ¿sabes? Sí. Está gracioso. Bueno, y también toda la filosofía que has dicho, en un momento has descrito un montón de características del podcast, solo en el título, o sea... Más fan todavía, sí, que yo soy muy fan. O eso o nada. Sí, no, porque es verdad, esto no te dejaría en otro lado, por eso mismo, esto no va a entender nada, esto es muy nicho, pues precisamente ahí está el nicho. Y has tocado el tema de cada episodio es diferente. Contadme, porque a lo mejor la gente está aquí y no lo sabe. Bueno, decir que el podcast generalmente lo hacéis en catalán, pero eso que a la gente no le impide escucharlo, porque mola mucho como lo hacéis y se entiende muy bien el catalán. Al final, como dice un amigo, es como en castellano quitando las últimas sílabas. Sí, es verdad. Sí, no es difícil. Bueno, básicamente el podcast funciona de forma que parodiamos géneros. La forma más amplia de decirlo es que parodiamos géneros. Entonces, cada mes son episodios de ficción, es como películas para tus oídos. Entonces, bueno, pues cada mes ficcionamos un género totalmente diferente. Es una historia que empieza y acaba en ese capítulo. Y ya está, y no vais a saber nunca más de ellos. Entonces, pues eso, hay capítulos que son un noir, tenemos un capítulo de anime, tenemos una parodia directa del Señor de los Anillos, por ejemplo, yo qué sé, hay 1000 cosas, o sea, realmente cada capítulo es un mundo nuevo que va a empezar y acabar allí mismo y ya está, y puedes escuchar el que más gracia te haga, no tienes que escuchar por orden, pues escuchar primero el 40 y luego el 26 que te dará igual. Y para los hispanohablantes tenemos como 5 o 6 episodios en castellano. Sí, también... no todo es en catalán, es verdad. Y esto, para esto os gusta mucho a los creativos, os pregunten, ¿no? El proceso del proyecto, de los episodios. Es que sí, que tengo un amigo escritor y estas mierdas siempre le gusta que se las pregunten.
os recreáis, ¿no? Pregunta en honor a tu amigo. Hombre, el proceso creativo, la palabra proceso creativo de cada episodio. Y añado esto, porque claro, yo veo, es verdad, tenéis 60 y pico episodios, todos diferentes guiones. ¿Esto cómo sale? ¿Son ideas originales de cada episodio? Me refiero, ahora me extiendo en esto de originales. ¿O alguno puede ser un descarte de otro de vuestros trabajos, rollo teatro o algo, ideas que no han salido en un lado? ¿O son 100% todo lo pensado para ver y si contadme todo esto? Tenéis mucho tiempo, hay pocas preguntas, eso es para que habléis vosotros. A ver, que empiece Vicent, que no respondió nada y nos sumamos. Por norma general, lo que hacemos es que entre el final de una temporada y el principio de la siguiente nos reunimos. Tenemos un documento con un montón de ideas, de cosas que nos apetecería hacer y seleccionamos, ¿no? Un poco, la idea es que cada temporada toque un poco de todo, que no haya cosas que se parezcan mucho entre sí, que no haya temáticas que se parezcan mucho entre sí. Y a partir de los temas que a nosotros nos gusta, de los que nos gustaría hablar o parodiar o hacer algo, pues desarrollamos un capítulo. Hay veces que las ideas están más desarrolladas que otras, ¿no? Pues a lo mejor tenemos una idea muy desarrollada, un contexto de una historia y tenemos simplemente una frase apuntada en el documento de ideas que tenemos. Pues muchas veces lo que hacemos es que juntamos dos y de dos ideas sale una historia, por ejemplo. Y nada, y así vamos funcionando. Hay veces que incluso tenemos más ideas que capítulos van a salir, pues nos guardamos una de las ideas para tener como un botón de emergencia que llamamos nosotros, por si en algún momento falla algo de una de las ideas que queremos hacer, siempre tenemos algo a lo que acoger, ¿no? Básicamente el documento funciona de forma que tenemos un documento de Drive compartido y cada vez que alguien tiene una idea la apunta allí, o cada vez que estamos en una reunión de guionistas decimos una chorrada que nos hace gracia, la apuntamos allí y luego cuando llega el momento de decir, vale, ¿qué capítulos hay que hacer? Pues miramos, leemos todo lo que tenemos ahí apuntado y vamos cogiendo ideas para hacer capítulos. Y las ideas van de lo más amplio, tipo, ostras, no hemos hecho nunca un capítulo de piratas, vamos a tocar un poco el género de piratas, hasta cosas súper específicas del rollo, el nombre de un producto que a lo mejor podemos usar para un anuncio si es que hacemos algo con anuncios, ¿sabes? Y ya está, o sea, de lo más amplio a lo más específico. ¿Y cómo os ponéis de acuerdo siendo todos tan creativos? ¿Hay algún momento de regañadientes? Venga, va, la perra gorda para ti. O de, jolín, no ha salido lo mío, qué rabia. O siempre es todo... Al final es un tira afloja un poquito, pero no hay así... Mira, por ejemplo, esta temporada ha pasado una cosa muy curiosa, que es que hay como 3 capítulos que nos hemos dado la licencia unos a otros de, vale, este capítulo es tuyo, esta es verdad, tu mierda. Es verdad, ha pasado. Sí. Como que no es que los otros nos pongamos de culo a la idea, o sea, si está en la lista de la temporada es porque todos estamos de acuerdo, pero sí que hay un poco de, a ver, tú la estás vendiendo. A mí hay cosas que me cuesta de comprar, pero vamos a ver si funciona. Lo que pasa que tú te responsabilizas de si esto sale bien o mal, básicamente. Sí. Bueno, sí, es verdad. Algunos he visto, probablemente me haya topado con ellos, porque había como unos de zapping así muy locos que me chocó. Digo, pero bueno, esto entra en las reglas Verisit. Lo acepté, dije, no pasa nada. No me lo esperaba, pero no pasa nada. El internet, sí, a veces seguro. Realmente tampoco puedes esperarte nada ni por el tipo de humor para que se parezca un capítulo al otro, porque hay capítulos de que no tienen nada que ver con nuestro sentido del humor general ni en fin. ¿Y hay algún running gag, personaje recurrente que aparezca, aunque le cambiéis el nombre? Hemos hecho. Alguna vez, pero... Sí, básicamente son guiños que nos hacemos de un capítulo al otro, como si esto fuera un gran multiverso con cositas que se van cruzando, porque nos gusta autoparodiarnos y meter nuestras propias mierdas y hacernos un poco... Esto entra, venga, va, sí, mete, total, esto hace gracia. Claro, esto para los más fans, ¿no? Lo reconocerán. No, es más para nosotros. Sí, o sea, yo creo que hay 2 tipos de running gags. Hay uno que es que si te pierdes el gag, no te pierdes parte del argumento, o sea, es tipo el nombre de un teatro que aparece en el primer capítulo, después 3 temporadas más tarde los personajes actúan en el mismo teatro, ¿sabes? Que tampoco es un nombre que en el primer capítulo era muy aleatorio y ahora lo hemos vuelto a usar porque lo teníamos. Y después hay mogollón de running gags entre nosotros cuando escribimos. Está el running gag de moda que a lo mejor cae en un episodio o a lo mejor no, pero que lógicamente los oyentes no saben que es una cosa nuestra.
tipo, ¿te refieres a corintellado? No lo hemos usado nunca en un capítulo, pero ¿te refieres a corintellado? Es algo que nos decimos de vez en cuando. Sí. Cuando no sabemos de qué está hablando la otra persona, le preguntamos, espera, ¿te refieres a corintellado? Y ya está, es ese tipo de estupidez. ¿Y metéis algún tipo de venganzas personales, pullitas, traumas? ¿No? Yo creo que estas cosas se hacen. Si las hago yo, que no ficciono. Bueno, sí, hay algunas. Hay una que es la más clara del mundo. No, tampoco hace falta decirla. A ver, no voy a especificar a quién va dirigida, pero hay un capítulo que se llama El Holgorio, que hay 3 personajes y uno de ellos es como... Son 3 amigos, ¿vale? Y uno es como el pringadillo de los 3 y se llama Alberto y todos le dicen que te den por culo Alberto. O sea, el running gag de ese capítulo es que te den por culo Alberto, pero incluso que se encuentra con gente que no lo conoce de antes y le dicen, ay, Alberto, que te den por culo. Y él, pero ¿cómo lo sabe? Y bueno, hay un Alberto en concreto que nos puso un poco nerviosos. Hostia, qué bueno. Y le dedicamos esto. Además, visto lo visto, ¿no? Año 2020, pandemia, basarse en la vida real para hacer ficción puede ser una buena base. No, depende del ángulo, pero sí. Claro. También nos ha pasado que hemos escrito cosas que la gente creía que nos basábamos en hechos reales y era todo mentira. Coincidencia. Bueno. Tenemos un capítulo que se llama La canción de las finestres, la canción de las ventanas. Es como sobre una ley súper tonta que prohíben salir por la ventana de un edificio por temas de seguridad, pero la gente se rebota muchísimo y empieza todo un proceso de manifestaciones de tal, y la gente estaba convencida de que hablábamos del procés de independencia de Cataluña y nosotros, pero... No, porque es verdad, pero es que salió a la vez, es que salió como... Sí. Qué fuerte. Durante el octubre de hace ya 3 años, o 2 o 3 años, y entonces, pues coincidió, pero la idea la teníamos de hacía meses y no tenía nada que ver, pero nos cogió allí y fue como, hostia, que habéis hecho un capítulo Indepe, y nosotros que no tiene nada que ver, que no nos metemos en política, déjennos en paz. Exacto, qué fuerte, ¿no? Oye, pues entonces está muy guay escrito, porque si la gente la ha interpretado así... Sí. A lo mejor lo he escuchado uno de Vox y también dicen, qué bien, gracias por hacer uno de Vox. Según cómo se interprete la interpretación. Sí, también la interpretación, el momento de hacer el capítulo es... Muy bien. Y entonces, la pregunta esta es chunga, porque ya me parece a mí chunga que hago podcast de entrevistas. ¿Cuánto se tarda en hacer un episodio? Porque me imagino que esto es, aparte de estar todo el día pensando en ellos... Pongamos desde que está el guión establecido. En general, tardamos un mes en hacerlo, lo que ahora intentamos ir en un mes por adelantado, es decir, si estamos en noviembre, pues ya el capítulo que sale en diciembre ya está todo escrito, ya estamos escribiendo el que saldrá en enero. Pero en general, pues podemos estar un par o 3 de semanas escribiendo el guión, una semana de grabación y la edición realmente, bueno, si tenemos una semana mejor, que ahora sí tenemos más tiempo porque vamos en adelantado, pero si no, antes en 2 días la edición estaba hecha. Entonces, claro, una vez que cierras el guión, ¿no? Tardas mucho en guión, pero luego ya, como es seguir el guión, pues ya es ir a tirar millas. Realmente la grabación, lo único complicado depende de los horarios de la gente, porque al final tienes que reunir a muchos actores, que pasamos uno por uno, en plan, no nos tenemos que reunir todos para grabar, pasa uno por delante del micro, lo hacemos todo por pistas, luego se junta y a la magia de la edición hace que quede bonito. Pero bueno, tienes que hacer venir a 5 o 6 personas a tu casa durante una semana o semana y media, depende de cuándo pueda la gente. Grabáis. Mira, pero esto... Una sesión de grabación puede durar hora y media por actor. Entonces no es mucho menos. Sí. Ajá. Esto lo quería preguntar. Si yo he visto que en vuestro Patreon o en vídeos de promociones y tal, que lo grabáis como en una casa, pero normalmente grabáis en casa. Eso hablaremos primero antes de pandemia y luego después de pandemia, que la cosa cambia. Vale, sí. Sí, lo grabamos en casa, lo grabamos en casa. ¿En una sola casa con el mismo micro o cada uno la suya, con el mismo micro? No, siempre quedamos... Bueno, generalmente quedamos en casa de Anna, que es donde tenemos todo el equipo de Barisit. También hemos grabado a veces en casa de Vicent, por si en casa de Anna hay obras, pues no se graba allí por el ruido y ya está. Pero sí, generalmente siempre grabamos en la misma casa y vamos pasando allí, vienen los actores uno por uno, van pasando y ya está. Lo que sí que hacemos
siempre, que yo recuerde, no lo hemos hecho nunca diferente, es que si es en una casa, ese capítulo se graba siempre en la misma casa. No hacemos change. Sí, no cambiamos de escenario, o sea, de lugar de grabación a mitad de un capítulo. Claro, a no ser que sea una situación excepcional de alguien que, bueno, solo me acuerdo de una, con un invitado que tuvo que grabar su parte en casa de Ana, y no me acuerdo ni por qué fue, pero... Porque tú no estabas, creo, cuando él podía o algo así. Puede ser. Sí, claro, para el sonido, ¿no? Porque para que no se detecte extraño. Sí, para que no suene un personaje muy diferente. Que al final no pasa nada y que al final también durante la pandemia grabamos cada uno en su casa y suena bastante bien. No es perfecto, pero cuela perfectamente. También veo que hacéis un montón de colaboraciones. Esto como... que por contactos de trabajo o tal, porque veo que va pasando... Luego sale al final los créditos y han colaborado patatín, patata. Sí, bueno. Sí. Digas. No, nada, gente del doblaje o gente que creemos que le puede apetecer, estudiantes de doblaje, de teatro o actores ya profesionales de doblaje, sí, compañeros del curro del ámbito. Hemos hecho colaboración y no solo con actores, quiero decir, hemos colaborado con guionistas que nos han prestado sus guiones. Antes las portadas cada mes la dibujaba un ilustrador, dibujante diferente. Nos han compuesto músicas, nos han... escrito. Hemos ido a grabar, de hecho el último capítulo que hemos colgado está grabado en un estudio de unos que nos lo prestaron, unos colegas que nos lo prestaron, que nos dejaron el estudio para grabar y nos han editado el capítulo con audio 3D para escucharlo con auriculares, que mola mucho. Así que sí, hemos colaborado con un montón de gente de diferentes ámbitos y tal. Exacto, mira, quería preguntaros... Gente maja que se ofrece y pues no les dice que no. Claro. Majetes. Sí. Hombre, la experiencia también debe ser guay. He visto esto del capítulo y me ha preguntado yo a mí mismo, ¿qué diferencia hay entre sonido 3D, 4D, 8D? ¿O es lo mismo y le llamamos como queremos? Bueno, yo terminológicamente no sé cuál es la diferencia. Yo te puedo decir a nivel de Varisit que yo cuando edito un podcast, que normalmente la editora soy yo, no me molesto mucho en elaborar la estereofonía. Como mucho teníamos un episodio de un chico que se vuelve loco, que de repente empiezas a escuchar las voces de su cabeza y estas voces sí que intenté que sonaran como muy desparramadas por tus oídos. Pero aparte de eso, claro, ahora tenemos un episodio en 3D que nos han editado en Carnaby que sí que notas las distancias. Y si alguien te aparece desde atrás o si están en una boda que está el cura al fondo oficiando la ceremonia, sabes que el cura está al fondo y que tú compartes el punto de vista con el personaje principal, que esto me parece súper interesante. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que la terminología no... Alguien tendría que definirme exactamente la diferencia, pero bueno, el concepto creo que es similar. Sí, no, la terminología no te la sé decir exactamente, pero es básicamente eso, es un estéreo muy bien editado que si lo escuchas con auriculares, tú estás siempre en el punto de como si fueras el protagonista del capítulo y entonces los personajes te van hablando, pues ahora desde atrás, desde muy lejos adelante, a la derecha, a la izquierda, te dan vueltas, cosas así. Y está muy guay. Muy guay. Por cierto, habéis ya mencionado que habéis tenido ilustradores que os han hecho portadas muy guays. Permitidme ahora poner más jabón. Si os falta jabón, yo pongo más jabón. Y yo he visto la que hace Ana, están súper guays. O sea, las ilustraciones. Y además que luego he visto que habéis hecho como cuadros y exposiciones. Si es que está todo bien. ¿Todo bien? Pues muchas gracias. La cosa de empezar o sea, que yo fuera de repente la única ilustradora de Varisit Sulfuric fue porque estábamos un poco cansados de tener que pedir favores a ilustradores, porque todos los colaboradores que tenemos colaboran de forma gratuita, excepto en algunos casos donde sí creemos que tenemos que pagar. Básicamente que ya, o sea, si viene un locutor que es amigo tuyo, que también le interesa un poco el colaborar porque es su trabajo y es una cosa que le gusta, es estupendo. Pedirle cada mes a un ilustrador que haga su trabajo básicamente de forma gratuita y que además no es una cosa que no se corresponde tanto con su área de trabajo, el hacer un diseño que nosotros vamos a usar mucho y que esa persona no va a ver un duro, pues es mucho más complicado y nos encantaría pagar, pero si tuviéramos que pagar bien un ilustrador cada mes, pues nos quedaríamos en la puta ruina. Entonces, bueno, es como yo soy ilustradora, era más fácil que yo me pusiera a hacer los dibujos tal cual. Y también hay una parte de comodidad que antes, claro, teníamos que buscar un ilustrador, pero no solo un ilustrador que su estilo encajara con el estilo del episodio y a veces era
o sea, era un caos absoluto de que alguien te dice que no, lógicamente, que de repente no te encuentras a ningún amigo disponible, era muy complicado. Yo sé de qué va cada capítulo, ¿sabes? No tenemos que explicarle de repente a alguien, bueno, sí, que es un episodio de un capítulo que pasa en una guerra, a lo mejor puedes dibujar una ciudad en guerra, a lo mejor puedes dibujar un general, le hacíamos propuestas, le mandábamos el guión si lo quería, claro, era un proceso mucho más largo. El podcast, ¿tenéis algún objetivo profesional? Ya no sé si directamente con Verisit o con vuestras profesiones, aunque sea a modo de aprendizaje, currículum, decir, pues mira, hemos hecho 60 ficciones. A ver, el podcast como tal nunca ha sido nuestro objetivo, monetizarlo o digamos que llegue a ser nuestro trabajo. Sí ha sido nuestro sueño, pero no nuestro objetivo. A ver si me explico. O sea, el objetivo del podcast es hacer algo que a nosotros nos guste, es dar un producto que a nosotros nos parezca de suficiente calidad y entretener a quien quiera ser entretenido por nosotros, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros el contenido que generamos es contenido que nos gusta a nosotros. Y si hay más gente que le gusta, pues genial, que sean bienvenidos y que se lo pasen bien. Y ya está, pero no ha sido nunca nuestra idea, no hemos ido nunca a estar llamando puertas, intentar vender el programa, intentar sacarle algo. Se ha intentado, pero nunca ha sido el objetivo ni nos hemos movido para ello. Y es eso, era más un sueño de si pasa, pues bien, maravilloso, estupendo. Si no, pues no pasa nada. Y ahí seguimos. Sí que es verdad que a mí y creo que a todos los del equipo nos ha servido para cosas de otro tipo de trabajo de locución. Yo he usado 1000 cosas de Verisit para mandar muestras de voz y para cosas por el estilo, y al final, quieras que no, pues tienes un banco de tu voz con millones de registros diferentes y con buena calidad y que además nos ha servido para practicar y para aprender un montón sobre la voz y no sé, y eso, para practicar muchísimo. Tanto y sobre guión y sobre edición. Sí, no solo como actor, a nivel de escritura y a nivel de... Joder, es que es una práctica brutal. Estar escribiendo cada mes un capítulo y además que sea totalmente diferente al anterior es un ejercicio brutal. O sea, y nos sirve para... Es que aprendemos al final en un montón de cosas y nunca dejamos de aprender de guionistas, de actores, incluso de directores un poco también. Es una herramienta súper sí, eso es una parte muy, muy guay que hablamos poco de ella, pero a nivel de dirección, dirigir actores ya no solo entre nosotros, sino cuando vienen actores invitados, es muy guay, es muy buen ejercicio dirigir y aprender a eso, a dar lo que tú quieres que un actor... O sea, a transmitirle a un actor lo que tú quieres que te dé, depende cómo, y cada actor funciona de una forma muy diferente. Y mola poder trabajar con actores profesionales y con gente súper crack y tenerles que dirigir tú y tener que darles indicaciones y cosas bien, cosas mal. Y está muy bien y realmente mola mucho también como ejercicio. Eso es lo que iba a decir yo, que a veces te viene un top del doblaje, a lo mejor, y claro, tienes que guiarle un poco y es como, hostia, ¿qué le voy a decir yo a él que no sepa, no? Pero directamente ya esa gente te dice, oye, a mí paradme cuando queráis y dadme las indicaciones y nosotros, sí, no te preocupes, lo estás haciendo muy bien. Sí. Claro, pero no nos cortamos, si hay algo que decir, lo decimos. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que sí, que por justicia divina este podcast tiene que monetizar de alguna manera. Entonces aquí tenéis el momento de venderos. Si os conformáis con el Patreon, pues nada, pues lo explotáis el Patreon y lo decís aquí. Pero yo creo que ya empiezan a venir cositas interesantes. El tema patrocinios ya hemos visto que no llega a entrar, es complicado. Aparte que quizá incluso para este tipo de podcast, a menos que fuera rollo Los Serrano de poner el cartón de leche. Hostia, no, eso nunca. Es amortadísimo. Que pues estaría divertido. Que de pronto un personaje empieza, voy a tomarme una Coca-Cola. Jamás. Pero yo qué sé, si fuera en plan poner algún anuncio a la entrada o a la salida del capítulo, mira, no lo pensaríamos, pero eso no. Pero yo lo que veo que ahora están llegando son muchas plataformas muy ansiosas de contenido original, y si algo es Verisit Sulfuric, es original. Entonces es el momento de decir, esto antes, yo sé, esta mentalidad que tenemos, ¿no? De podcast de, lo he intentado, no, me lo hago para divertirme. Nada.
que hemos venido a romper esas mentalidades, a que digáis, sí, podéis comprarnos, hablarnos, nuestro teléfono es. Así que venga, momento de venderse. ¿Qué os gustaría? ¿Qué estáis abiertos? A ver, realmente nosotros siempre, o sea, nos han llegado ofertas muchas veces de cosas o de yo qué sé, radios locales o cosas así, pero es verdad que ahora que empieza a haber plataformas de podcasting, pues oye, si a alguien le gusta lo que hacemos, sea Verissit o sea nosotros como tal, porque también entiendo que muchas plataformas de estas que al ser en catalán les puedo tirar para atrás. Nada. Si os gusta cómo trabajamos, nos escribís a verisitsulfuric@gmail.com. Os espabiláis para buscar el nombre, cómo se escribe, que no lo voy a deletrear, que me da palo, pero está en nuestra página web, está en muy grande, ¿vale? Pero eso, nosotros siempre hemos dicho que si nos fuéramos a vender, a lo mejor no sería como Verissit Sulfuric como tal, porque nos gusta que nuestro programa sea nuestra cosa, nuestra web y eso, muy nuestro, muy hecho en casa y tal, pero siempre hemos intentado utilizar Verissit como nuestra muestra de esto es como trabajamos. Si queréis que os hagamos una cosa hecha a medida para vosotros, a ver, obviamente no siempre va a tener nuestro punto, ¿no? Pero quiero decir, si os gusta cómo trabajamos, pues aquí estamos, podemos hacer algo como esto. Rollo una producción de Verissit Sulfuric. Sí, podemos hacer una serie limitada, por ejemplo. Claro, sí, ¿no? Ideas, y es que yo lo veo, yo lo veo. La gente está en eso. Además, hay una oleada ahora de los nuevos agentes del podcasting que les gusta más que sea el podcast como historias contadas. O sea, tiran más por ficción en audio que por podcast de charlas y entrevistas. O sea, es como que la diferenciación de la calidad es contar historias. Y eso lo lleva de ventaja. Sí, no, realmente podcast de ficción aquí en España no hay prácticamente nada. Y creo que creo que llevamos un poco la delantera, que llevamos 6 años en esto y quieras que no, o sea, por esto... Ya por echarnos, ya que nos echas jabón, ya me lo he hecho yo por una vez. Enjabónate. Me enjabono. Por estarlo haciendo en casa y hacerlo todos nosotros desde cero, realmente la calidad del programa está muy bien, la calidad sonora, o sea, tanto técnica como artística, creo que hemos llegado a un nivel en el que estamos muy orgullosos de lo que hacemos y que está bien decirlo también al final. Pues claro que sí es que es verdad, sí es que yo aquí no decimos mentiras. Aquí no se dice. En internet siempre se dice la verdad, chicos. Vosotros tenéis que escuchar lo que os dice el internet. Lo que os dice el internet, el ente internet. Bueno, chicos, muchas gracias. Además, corroboro que esta alegría que han transmitido hoy se muestra en la ficción. Siempre diría que la ficción es para adultos. No siempre, hay de todo. No todo, pero sí. Yo recomiendo que los responsables de los menores escuchen primero el capítulo y si lo ven adecuado, pues que luego ya lo pasen, ¿no? Allá ellos, que tampoco vamos, luego decimos que no vean esto y luego se ponen en internet a ver cosas peores. Eso también. Pues. Pero por lo menos aprenderán muchas cosas de cómo hacer las cosas. Así que nada, muchas gracias. Podéis encontrarlos en Verissit Sulfuric, así por todas las redes y el .com. De todas maneras, en la caja de descripción dejo cosas y vuestro correo para que nos escriba. Mirad la carpeta spam porque a lo mejor ya tenéis 3. Y nada, y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, tío. Cada vez que os digo algo me decís que sí, o sea que yo encantado. Y tanto. Sí, nosotros también. Muchísimas gracias por el jabón. Ya empiezo el día hoy flying, te lo digo. Hombre, claro que sí, resbalando. Bueno, hasta luego. Venga. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio. Me voy al súper, que me he quedado sin jabón con estos muchachos. Os recomiendo mucho la escucha de Verissit Sulfuric. Y recordaros que si necesitáis hacer un proyecto de podcast a cualquiera de los niveles, entráis en sunepod.com y ahí tenéis todos mis servicios, desde asesorías, contratación de servicios de producción y edición, hasta el modo do it yourself, de hazlo tú mismo, que entras en la página que enlaza desde ahí a la membresía quiero ser podcaster.com y te lo haces tú. Si tú quieres tener un podcast, la vía más rápida es contactar con Sune. Esto es lo que quiero que aprendáis en cada episodio. Sunepod.com. Vas allí y tú acabas con un podcast. Y con un podcast chulo. Ojalá como el de Verissit Sulfuric.
Muchas gracias, nos vemos, disfrutad, poneos mascarillas, taparos que empieza el fresquete y no nos constipemos si se piensen que es otra cosa, y recomendad podcast, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y quiero añadir una cosa, recomendad podcasts que no sean los vuestros. Vamos a ayudar a todo el mundo. Hasta luego. Still waiting in line? Again? That's time you'll never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.